Todos conocemos a alguien a quien alguna vez, cuando fue a una concesionaria automotriz para adquirir un vehículo, entusiasmado, contento, recibió informaciones que no fueron del todo adecuadas, correctas, a veces falsas, mentirosas, engañosas, y claro, terminaron poniendo más plata, esperando más tiempo para que le entregaran el vehículo. Hoy vamos a hablar de un caso, de un fallo judicial, donde aquella concesionaria que no cumplió con su deber fue sancionada. Sí, como debe ser. Quédate con nosotros en Walter Gómez TV para hablar de estos temas de derecho y que hacen a nuestra cultura jurídica. Walter Gómez TV, abogado, el canal del asesoramiento jurídico en YouTube. Como te decía en la introducción, vamos a hablar de un fallo reciente de la Cámara Nacional Civil y Comercial, un fallo del 11 de marzo de 2021. Es el caso Vigueri y Patricio Hernán con Biel Automotores, Sacifi y otros. Ese otro es la Ford Motors Argentina, y donde se discutieron los temas referidos a los daños por violaciones a la Ley de Defensa del Consumidor. Los antecedentes del caso son los siguientes. Patricio Vigueri adquiere un vehículo, un auto, en el año 2013, para lo cual le exigen firmar la reserva, un contrato de adhesión que lo termina firmando el 23 de octubre de 2013. Se le pide que entregue un pequeño anticipo, adelanto, pero lo más notorio e interesante es que ni la reserva ni el contrato posterior tienen fecha de entrega cierta del vehículo. Además, esta reserva, este contrato le otorga el derecho a la demandada de cambiar el precio, con una cláusula además que la exime de responsabilidad por las demoras o las variaciones en el precio. Pero verbalmente el vendedor le dice que en 15 días va a tener el auto, aproximadamente en 15 días. Así que prepare todo. Ustedes saben que es muy común que habitualmente te digan ya vas a tener el auto inmediatamente, porque es una forma de vender. Es prácticamente, diríamos, es una habitualidad en el comercio de estos productos. Claro, pasaron los 15 días, Patricio empezó a reclamar, comenzaron los reclamos. Esto terminó pasando también por Defensa del Consumidor, la autoridad administrativa. Pasa el tiempo, varios meses después, lo citan para que pague 45.000 pesos por la variación del precio. Además, le cobran el costo financiero por haber pagado con tarjeta de crédito. En un solo pago. Este es un procedimiento ilegal. Va contra el artículo 37 de la ley 25065 de tarjetas de crédito. Al día siguiente de esta operación, transfieren el valor total del vehículo a la concesionaria. La concesionaria es Biel Automotores. El 26 de febrero del 2014 paga todo lo indicado y le entregaron el auto. Ahora bien, tener en cuenta que el auto se lo entregaron un 19,80% más caro de lo que lo había pactado originariamente, y esto repercute también en los gastos de patentamiento. ¿Qué pasa con Patricio Vigueri? Él continúa el reclamo ante la autoridad de aplicación, y en la audiencia conciliatoria, Biel Automotores expresa que la demora es imputable a Ford, no a él, que la demora es imputable al fabricante. Luego de tramitado todo el procedimiento ante la autoridad administrativa de aplicación de la ley 24240, la ley de defensa del consumidor, esto termina con sanciones para Biel. Pero claro, Vigueri, Patricio Hernán Vigueri, continúa con el reclamo, esta vez en sede judicial. Entonces, en la demanda afirma, primero cuestiona la cláusula advierta por abusiva. ¿Por qué? Porque no tiene fecha de entrega. Segundo, que le habían dicho que el vehículo se iba a entregar a los 15 días y no a los 4 meses como ocurrió. Y encima, con un aumento significativo de precio, casi un 20% más, lo que implica también el mismo porcentaje de aumento de las tasas y sellados a pagar. Entonces dice que Biel
Biel Automotores, las concesionarias, responsable por haber sido la vendedora, la que puso la cara, la que transfirió. Pero también demanda a Ford porque dice que Ford es responsable por generar la apariencia de estar detrás del negocio. ¿Por qué? Porque uno ingresa a una concesionaria y lo que ve son todos carteles de Ford, la publicidad, la gráfica oficial. Habitualmente no se venden otras marcas. Entonces debe hacerse cargo por ser el fabricante de este vehículo. ¿Y de dónde trae esta responsabilidad? ¿Por qué concluye que Biel, la concesionaria, y Ford Motors Argentina, la fabricante, son responsables? Bueno, por el principio de solidaridad que él entiende surge de la Ley 24240 de Defensa del Consumidor. Alto. Tener en cuenta que este artículo es el del que vamos a hablar fundamentalmente en las conclusiones, porque la Cámara lo interpreta correctamente. Contesta demanda Biel, responde la concesionaria, ¿y qué dice? Niega todo. Dice además que ellos tienen un contrato de agencia con Ford Motor Argentina. Es decir, son meros intermediarios entre el comprador y Ford, porque el único contrato para ellos que existe es el que se formaliza entre el comprador y Ford Motor Argentina. Además expresa que la reserva y el contrato son cosas distintas. La reserva es un precontrato. Es el fabricante quien fija los precios y el plazo, explica Biel. Por si esto fuera poco, dice que el actor, el comprador, entregó una suma ínfima de dinero al inicio cuando firmó la reserva, por lo cual ellos no pueden ser responsables. Solicita que se rechace la demanda por la teoría de los actos propios. ¿Recuerdan la teoría de los actos propios? Hay un video donde hablamos de este tema. Específicamente decimos que nadie puede volverse contra sí mismo. Nadie puede tener una conducta contraria con la anterior que tuvo él mismo. En la contestación de demanda, Ford expresa que primero hay falta de legitimación pasiva. ¿Por qué? Porque ellos no son parte en el contrato. Segundo, no hay responsabilidad objetiva por la cual deba responder, por la cual pueda responsabilizarse a Ford. Que este es un contrato entre la concesionaria y el comprador. Ahora vamos a ver lo que demora, ¿no?, estos casos en Argentina. El 22 de julio de 2019, casi 6 años después, 5 años después, hay un fallo de primera instancia, donde recepta el pedido de indemnización de manera parcial que efectuó Vigueri, el comprador, donde establece las costas, es decir, el pago de todos los gastos del juicio y los honorarios de los abogados a la concesionaria, y donde rechaza la demanda contra Ford. Esta sentencia de primera instancia es apelada por todas las partes. ¿Qué dice fundamentalmente? La sentencia de Cámara responsabiliza a Biel Automotores directamente. En este sentido ratifica la primera instancia. ¿Por qué? Primero analiza que existe una relación de consumo entre Biel Automotores y el comprador. Y efectivamente es así, ¿no? Queda subsumida todas las conductas a discutir dentro de lo que es la Ley de Defensa del Consumidor. Pero aquí es donde está lo interesante del fallo. Establece que Biel incumple la obligación legal de informar, porque no da un plazo cierto de entrega, un plazo cierto y determinado de entrega de la unidad. Además aclara que Biel es concesionario de Ford, no como pretende Biel, que es una agencia. Recuerden que habíamos dicho, la agencia es un intermediario que actúa con la obligación de promover negocios, pero que son cerrados por aquel para el que los promueve, es decir, sería entre el comprador y Ford. Cuando se interviene en un contrato de agencia, uno promueve los negocios para el empresario, pero no tiene facultades para concluir el negocio, para cerrarlo. Distinto es en la concesionaria. Por eso, el fallo de la Cámara claramente dice: Biel es concesionaria. Y aquí también es un tema donde hay que charlar. Habla de la responsabilidad de Ford y libera a Ford de toda responsabilidad, confirmando el fallo de primera instancia. Y establece, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, cómo se aplica el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor.
Porque el artículo 40 es el famoso artículo de la solidaridad de la cadena de consumo. Pero esa solidaridad está a cargo de todos los integrantes o de distintos integrantes de la cadena de comercialización. Pero la norma se refiere expresamente a la responsabilidad solidaria por el daño o el vicio de la cosa, por el daño o el vicio que resulte de la cosa. Específicamente el artículo habla de la responsabilidad solidaria por el daño que resulte del vicio o riesgo de la cosa, y no en otros supuestos. Entonces la Cámara, con buen criterio, establece que no es responsable porque la obligación legal incumplida aquí es otra, no es ni el riesgo ni el vicio de la cosa. Los daños no se produjeron por eso. ¿Por qué se produjeron? Efectivamente, como dijimos desde un principio, por el incumplimiento de la obligación de informar, prevista en el artículo 4 de la Ley 24.240, que tiene además raigambre constitucional en el artículo 42. En este sentido, la Cámara se apoya en propios fallos, como por ejemplo Mazzolo Fabián Juan contra la Expresa Sociedad Anónima y otros, o en un fallo también de la Corte Suprema de Justicia, un viejo fallo del año 2004, el fallo Llop Omar contra Autolatina Argentina Sociedad Anónima, donde la Corte realiza la misma interpretación. Entonces, para resumir este puntito, en el caso no existe vicio o riesgo de la cosa, como hemos dicho, ni tampoco los daños provienen del riesgo o vicio de la cosa. Como dijimos, provienen de la obligación de informar. ¿Y a quién se le achaca el incumplimiento de la obligación de informar? ¿Al fabricante o al concesionario? ¿Quién es el que incumplió esta obligación? Evidentemente, el concesionario, a través de su vendedor, a través de su empleado, su representante, que prometió, que dio a entender un plazo, pero no lo dejó asentado ni en la reserva ni en el contrato, que si hubiera dejado asentado un plazo sería distinto. Tal vez podríamos hablar de otras explicaciones, podríamos hablar de la teoría de los actos propios, pero el contrato y la reserva no tenía plazo cierto ni determinado. Entonces estamos a lo que dijo el concesionario. Ahora bien, alguien puede interpretar que lo reprochable es que le dijeron 15 días y se lo entregaron a los 4 meses. No, esto vamos a aclararlo. Lo reprochable es que no se informó adecuadamente, no el plazo de demora. Lo reprochable es la violación a la obligación legal de informar. El plazo de demora, si hubiera estado estipulado correctamente en el contrato, un plazo cierto, determinado, las posibilidades o en qué casos específicos podría demorarse. Bueno, si hubiera tenido otra redacción, la cosa tal vez podría haber sido distinta. Y llegamos a los rubros indemnizatorios, porque ratifica el fallo de primera instancia y entonces previamente realiza un análisis. Uno de los votos es muy interesante, realiza un análisis de los presupuestos de la responsabilidad desde la teoría clásica, la que manejamos aquí en Argentina. En este caso se tienen en cuenta 3 daños: el daño directo, el daño moral y el daño punitivo. La primera instancia había otorgado daño directo y daño moral. En la primera instancia, la concesionaria Biel Automotores se quejaba de que le aplicaban una indemnización, pero esa indemnización es la misma a la que fue condenada en sede administrativa, es decir, ante la autoridad de aplicación de la Ley 24.240. Sin embargo, la Cámara dispone, y lo hace de manera correctamente, y explica que el artículo 40 bis de la Ley de Defensa del Consumidor deja en claro que las indemnizaciones de sede administrativa se deducirán de las de sede judicial. Pero encima, Biel, que había sido condenado a pagar una indemnización en sede administrativa, no la pagó. No le pagó, así que no hay nada que deducir. Como vimos, el hecho antijurídico era la obligación, el incumplimiento al deber de informar. Este es el presupuesto básico de la responsabilidad en este caso.
La Cámara ratifica también en cuanto al daño moral impuesto en la primera instancia y recuerda qué es el daño moral en su sentencia y le da valor al perjuicio anímico, y es correcto. Una nota importante es que el juez valora lo dicho por el juez de grado sobre el artículo 53 de la ley 24240, que ¿qué impone? Impone asumir las cargas probatorias activas, pues la sola negación, como hizo Biel, no alcanza. Si Biel negó que le dijeron 15 días y le vamos a entregar el auto, debió además tener una actividad propositiva, una actividad probatoria para demostrar que esto no era así. Claro, si hubiera informado adecuadamente, si hubiera puesto plazo cierto, no hubiera tenido estos problemas. No lo hizo y debe responder. Y en cuanto al daño punitivo, la modifica, eso sí, la sentencia de primera instancia que no lo había impuesto. La Cámara sí impone un daño punitivo, modifica la sentencia. Como conclusiones, luego de habernos extendido en el relato de este fallo, debemos rescatar la siguiente. Primero, la obligación legal de informar es muy importante en nuestro sistema. Ya dijimos, está en la ley 24240 y tiene base constitucional, pero además amerita las sanciones en sede administrativa y la responsabilidad en daños y perjuicios en sede judicial, y teniendo en cuenta el daño directo, el daño moral y el daño punitivo, con las limitaciones propias del daño punitivo, ¿no? Que les dejamos por aquí unos videos para que vean donde hablamos específicamente esta temática. ¿Y este fallo qué tiene de importante con respecto a la obligación legal de informar? Pues bien, la aplicación expresa, clara del artículo 53, donde habla de las cargas probatorias activas. Si el vendedor dice una cosa, no se condice con lo que dicen los papeles, incumbe a aquel que niega lo que afirma el comprador probar que es como él dice. Entonces no puede haber cláusulas ambiguas, disposiciones no claras. Se debe hablar claramente, de manera no ambigua, para poder probar lo que uno sustenta. No alcanza la simple negativa. Otro punto muy importante es la diferencia entre agencia y concesionaria, entre contrato de agencia y contrato de concesionaria. La Cámara fue muy clara, siguiendo la línea de primera instancia. Estamos ante un contrato de concesión. Biel es concesionaria de Ford, por lo cual en este caso es la responsable del daño directo. La pregunta es la siguiente: ¿cómo se aplica entonces el artículo 40, el de la solidaridad de la cadena de comercialización? Si bien es un contrato de concesión que los liga, los hubiera hecho responsable a ambos si hubiera existido un daño producto del riesgo o vicio de la cosa vendida. Pero en este caso, el daño viene producido por incumplir la obligación legal de informar, y esto no está prevista la solidaridad en el artículo 40. Y esto es muy importante porque se suele escuchar en muchos abogados del foro, en muchos asesoramientos de gente que trabaja en defensa del consumidor, la idea de que la solidaridad es amplia. Pues no, la solidaridad está acotada a lo que dice la propia ley. Así lo ha interpretado la Corte y así lo ha interpretado muchísimos fallos a lo largo y a lo ancho del país. Debo decir que en algunos casos las autoridades de aplicación han tenido alguna interpretación más amplia de la solidaridad en la cadena de comercialización, pero también lo han fundamentado no solamente en el artículo 40. Y por último, la aplicación del daño punitivo, que a nuestro juicio, esto es anecdótico, fue muy bajo para este caso. El daño punitivo es hora que se empiece a utilizar como un disuasor. Nos encontramos con daños punitivos, claro, importantes para la persona que lo recibe, pero dudo de la eficacia
para evitar que estos hechos se produzcan. Ustedes saben que el daño punitivo es una indemnización a favor de la víctima, del damnificado, que debe pagar el victimario con el objetivo de prevención especial y prevención general, para que no se vuelva, él no vuelva a repetir estos casos y para que el resto de los proveedores de bienes y servicios entiendan que esas conductas no se pueden realizar. Pero para lograr eso, el daño punitivo tiene que ser importante y exhortamos a nuestros tribunales que lo empiecen a utilizar para lo que fue incorporado en nuestra Ley de Defensa del Consumidor, para disuadir de la comisión de estas conductas. Entonces, para cerrar, siempre tenemos algún conocido que en una agencia o que en una concesionaria o que cuando fue a adquirir un producto le dijeron una cosa y escribieron otra. Y muchas veces nos la aguantamos, no reclamamos. Pues bien, este fallo nos está diciendo: reclamen, exijan el daño punitivo. ¿Para qué? Para que este tipo de infracciones, que no son más que defraudar al consumidor, violar el principio general de la honradez de las transacciones comerciales, dejen de cometerse. Y reclamen tanto en sede administrativa como en sede judicial. Eso sí, tengan en cuenta, vieron lo que pasó, los hechos son del 2013, en febrero del 2014 le entregaron el vehículo y recién tuvimos fallo, sentencia en marzo del 2021, pero no obstante hay que impulsarlos, hay que seguirlos y hay que tratar de que de una vez por todas las autoridades administrativas apliquen sanciones severas y los tribunales apliquen las indemnizaciones punitivas de manera que le quiten la gana a las empresas de seguir con estas prácticas. Si te gustó el video, dale un me gusta, suscríbete al canal que nos sirve, nos permite seguir avanzando con esta tarea de llevar el derecho a conocimiento de los vecinos y las personas que no están metidos en esto todos los días. Compartilo en las redes. Déjanos un comentario o una sugerencia de qué tema específico querés que tratemos. Esto es Walter Gómez TV, el canal del asesoramiento jurídico por YouTube. Y como siempre te digo, conocer tus derechos te da seguridad, ejercerlos te da libertad y luchar por ampliarlos te hace digno. Continúa viendo los videos de la lista de reproducción aquí en Walter Gómez TV Abogado, el canal del asesoramiento jurídico en YouTube.